El hecho de que el presidente Donald Trump haya reafirmado en sus últimas declaraciones que efectivamente Nicolás Maduro sigue siendo un enemigo de los Estados Unidos, no quiere decir que no pueda llegar a tener futuras negociaciones o acuerdos con su régimen criminal. Así como tampoco significa que el gobierno de los Estados Unidos pretende seguir apoyando política y económicamente a una falsa oposición integrada por personas que se encuentran envueltas en diversos casos de corrupción. Sobre esto y sobre el manejo de las relaciones internacionales del gobierno de Donald Trump con Venezuela, estaremos hablando hoy en este programa. Bienvenidos a un nuevo programa de realismo político e independencia comunicacional con Juan José Mollegas. Como bien saben, esto que les mencioné anteriormente no es algo nuevo ni es algo que ya no haya hecho antes Donald Trump. Por ejemplo, con el régimen de Norcorea o como está ocurriendo actualmente con Rusia y la negociación bilateral que hay entre el gobierno de Estados Unidos y Moscú. Podemos ver que en esta negociación bilateral quedó totalmente excluida Ucrania y quedaron excluidos todos los países de la Unión Europea, lo cual habla del gran realismo político con el que Donald Trump maneja sus relaciones internacionales. Y eso debería llamarnos muchísimo la atención, sobre todo nosotros los venezolanos, que hemos visto durante mucho tiempo, desde el primer gobierno de Donald Trump, cómo él ha calificado a muchísimos personajes como enemigos de los Estados Unidos. Incluso hemos visto las amenazas que le ha hecho a quien es hoy su principal aliado para acorralar a Ucrania políticamente. Me refiero, por supuesto, a Vladimir Putin. De hecho, esta misma semana hemos visto cómo Trump ha calificado al presidente de Ucrania como un dictador. Y bueno, a pesar de que constitucionalmente las elecciones en Ucrania se tuvieron que haber realizado el primer trimestre del año 2024, estas elecciones presidenciales no han ocurrido. Pero en su defensa, Zelensky afirma que mientras haya una guerra en Ucrania, no pueden haber comicios electorales. Y es bastante lógico pensar de esta manera. Sin embargo, tenemos que entender que esta es una de las condiciones que pone Rusia en la mesa de negociación bilateral, que ellos necesitan que haya unas elecciones en Ucrania porque necesitan deshacerse de Zelensky. También quieren financiar un partido prorruso dentro de Ucrania que llegue eventualmente al gobierno y que les permita a los rusos apoderarse lo más pronto posible de todo el territorio ucraniano. Y Donald Trump está jugando a apoyar a Rusia en este camino de acorralar a Ucrania. En primer lugar, Donald Trump asegura que se ha financiado a Zelensky con más de 300.000 millones de dólares. Y él le propuso que podía devolverle este dinero, pero con un monto de 500.000 millones de dólares, no en efectivo ni en armas, sino en minerales, petróleo, gas, litio y varios minerales que sirven como materia prima para fabricar armas nucleares. Por supuesto, Zelensky dice que esto es una falta de respeto y que es un chantaje y que no lo va a aceptar. Sin embargo, ni Rusia ni Trump van a dar su brazo a torcer. Por supuesto, a ellos no les interesa en lo absoluto lo que piense la Unión Europea. La Unión Europea va a seguir financiando a Zelensky, pero tenemos que entender que el principal financista de Zelensky siempre fue el gobierno de Joe Biden. Y bueno, básicamente nosotros tenemos que entender que si de esta manera Donald Trump maneja sus relaciones internacionales, ¿cómo sería una posible negociación para una transición pacífica en Venezuela, entendiendo que Donald Trump está apoyando al 100% a Vladimir Putin en Rusia? Es decir, tenemos que entender que Nicolás Maduro es el principal aliado de Rusia en toda América, no solamente en América Latina, en toda América y en toda habla hispana. Es el principal aliado, es el principal satélite de Rusia en América completa. Y yo dudo mucho que Donald Trump quiera promover otro problema
con Rusia por culpa de Nicolás Maduro. Sin embargo, podemos ver muchas amenazas, incluso calificar a Nicolás Maduro de enemigo, de dictador, de muchas cosas. Pero lo que yo considero que le conviene a Donald Trump es llevar la relación de Venezuela y Estados Unidos a lo que fue la relación que tenía Bush y Hugo Chávez. No sé si recuerdan. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Esto de que huele a azufre, que los yanquis y todo el supuesto antiimperialismo, cuando el gobierno de George Bush hijo, en realidad ese era el gobierno más aliado económicamente de Hugo Chávez. Solamente que existía una puesta en escena para poner a Chávez como un líder antiimperialista. Y al final al gobierno de Bush no le importaba. Lo que le interesaba era el petróleo de Venezuela. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Y al parecer a Donald Trump le gusta participar en este tipo de teatros en el que por televisión te llamo dictador, enemigo, te amenazo, pero al mismo tiempo te regreso a toda la comitiva del Tren de Aragua en un avión a Caracas. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada. Acabas de declarar a una organización terrorista, el Tren de Aragua, y se las regresas a Nicolás Maduro. O sea, si en realidad quieres acabar con el Tren de Aragua, lo que deberías hacer es mantener a esta gente en Guantánamo, no regresársela al dictador y además colaborar con los países principalmente afectados por esta organización terrorista, que vendrían siendo Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, inclusive Argentina, y hacer inteligencia y tratar de verdad de acabar con esta organización terrorista, no regresárselas a Nicolás Maduro. Estados Unidos deportó el jueves a 177 migrantes venezolanos que tenía detenidos en la base militar de Guantánamo en Cuba. Esto como parte de los acuerdos entre estos países históricamente enfrentados. El avión de la sancionada aerolínea estatal Conviasa voló desde Honduras, a donde llegó otra aeronave estadounidense con los detenidos proveniente de la base militar donde hay prisioneros acusados de terrorismo. Trump ha dicho que las expulsiones apuntarían principalmente a delincuentes, incluidos miembros del Tren de Aragua, protagonistas en su discurso de campaña. Y analizando esta situación desde un punto de vista un poco más a nivel económico, veamos lo que opina el presidente de la empresa Chevron sobre esta situación. Informamos al gobierno de las posibles consecuencias de un cambio así para que sepan antes de decidir. ¿Cuáles serían las consecuencias? Con las primeras sanciones de Trump no se permitía que llegara el petróleo venezolano. Biden lo cambió y las refinerías de la costa del Golfo procesan gran parte del petróleo pesado que viene de Venezuela. Si hay aranceles al petróleo de Canadá o México, eso lo desviaría a otros países y el petróleo venezolano ganaría más valor. Bien, y para agregar algo, por ser tan pesado, el petróleo de Venezuela es mucho más económico que el petróleo liviano. Además, que la ubicación geográfica de Venezuela es bastante ventajosa para que el costo sea mucho más económico para llegar al Golfo de México, que ahora se llama Golfo de América, en donde se encuentra la refinería con la tecnología precisa para trabajar este tipo de petróleo tan pesado. Además, otra cosa, a pesar de que Donald Trump diga que su prioridad es perforar el suelo estadounidense, crear más refinerías para, digamos, incrementar la producción de petróleo, eso no se hace en 2 días, eso puede durar algunos años en que eso se pueda incrementar. Sin embargo, aunque se incremente, me parece que ellos hoy en día están fabricando alrededor de 14 millones de barriles diarios.
pero creo que ellos necesitan llegar a 18 o a 20 millones de barriles diarios, lo cual esa producción no va a ser de un día para otro. De la noche a la mañana no vamos a ver una actitud de Donald Trump en la que pretenda derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, entendiendo por supuesto que Nicolás Maduro es el principal aliado, repito porque parece que la gente no entiende esto, es el principal aliado de Rusia en América completa. Por eso es que les digo que tenemos que analizar las cosas desde un punto de vista pragmático y de intereses, qué es lo que le interesa a cada uno de los actores, no desde un punto de vista fanático, ni desde un punto de vista creyente de que porque Donald Trump le dijo enemigo a Nicolás Maduro, ya mañana comienza una escalada en la que vamos a derrotar a Nicolás Maduro, en la que se va a intervenir a Venezuela y por fin vamos a salir del dictador. Así no funciona. De tal manera que espero que les pueda servir de reflexión, que me sigan en mi canal, dejen un dedito arriba, me dejen en los comentarios de qué otros temas podemos hablar en este canal, de qué otros temas podemos analizar el nivel de pragmatismo de la política latinoamericana y mundial. Y bueno, espero que me sigan apoyando. De verdad, muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.